¿Cómo estás, mi queridísimo Darío, Rogelio, allá en el estudio, y a todos nuestro auditorio, radioescuchas y televidentes? Que sea un gran viernes. Y fíjate que muy contento porque ahorita en una de tus entrevistas, la penúltima, me trajiste muy bellos recuerdos con lo de Danesa 33. Sí. Porque fue toda una época para los que crecimos por ahí de la década de los 70s. Pero además me acordaba yo de muchas otras marcas que a lo largo de los años han venido desapareciendo, pero que crearon toda una historia. No sé si recuerdes por ahí una de las frases de entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción, Don Eli, ¿no? por decirlo de alguna manera, exactamente, de unos calcetines. Uh-huh. Pero son campañas que generaron mucha historia y es un poquito como antesala de lo que quiero platicar ahorita, porque se ha, como podría decir yo, criminalizado mucho a la actividad publicitaria como la culpable de determinadas acciones o como la culpable de determinados resultados en términos de lo que debiera ser una conciencia o una educación civil o una educación en términos de salud que no corresponde propiamente a la publicidad. ¿Ya a qué me refiero, Darío? Ves que ahorita en los últimos 2 años ha habido un ataque enorme hacia la industria de los snacks o hacia la industria refresquera, porque culpan en términos que algunos de los problemas de salud de la población obedecen a ese tipo de productos. Y además se ha, insisto, acusado a la publicidad como la motivante de que la gente consuma este tipo de productos también. Y yo creo que quien ha llevado a cabo este tipo de campañas o este tipo de enfrentamientos, primero, no alcanza a entender bien cuál es la función de la publicidad o de la industria de la mercadotecnia y de la comunicación. Y por el otro lado también, el daño que le pueden generar a un sector del que dependen cientos de miles de trabajadores. No vayamos tan lejos. Año con año, Darío, promedio, se reciben de las carreras de mercadotecnia, comunicación, diseño gráfico, creatividad, etcétera, correlacionadas, alrededor de 30,000 estudiantes. ¿Qué va a pasar con todo este mercado si sigue disminuyendo la capacidad de atraer a estos nuevos profesionistas a un mercado que cada vez se está viendo más cercado a determinado tipo de acciones y a determinado tipo de estrategias? Y quiero poner un par de ejemplos para dejar claro que no es la publicidad, que no es el sector comunicación, en donde están agencias de publicidad, agencias de relaciones públicas, agencias de promotoría, medios de comunicación que son fundamentales en todo esto. Por ejemplo, Darío, Rogelio, a partir del 2000 se comenzó a regular la publicidad en materia de alcohol y tabaco, ustedes recordarán, para que estos ya no tuvieran publicidad mediática. Y esto se empieza a llevar a cabo a partir del 2003. Bueno, cifras recientes para no irnos tan lejos. En el 2020, la industria del alcohol vendió 30,000 millones de dólares en nuestro país. Para el 2021, ya prácticamente con la publicidad enormemente limitada, vendió 35,000 millones de dólares, es decir, más del 10%. Y las estimaciones para el 2022 suman los 38,000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué esta industria o por qué este sector sigue creciendo a pasos agigantados si ya no tiene tantas expresiones publicitarias de comunicación o de imagen? Insisto, porque la parte de cultura de consumo no depende de la publicidad. No pueden seguir golpeando al sector comunicación como si fuera el culpable. Hay que entender que la publicidad no determina el consumo, determina qué marca tiene preferencia en el consumidor cuando es de primera vez. ¿Por qué? Porque ya la recompra, cuando mucho la tercera, ya obedece a los gustos del consumidor, no de la publicidad. Voy a poner un ejemplo absurdo si lo queremos ver así. Podemos poner 1,000,000 de anuncios para las Chivas del Guadalajara en términos de fútbol en Toluca. Eso no quiere decir que la gente en Toluca va a dejar de irle a los Diablos Rojos
para irle a las Chivas. No sé si me explico en el ejemplo. Sí, claro. Entonces, la publicidad en términos concretos identifica entre una marca u otra, más no los valores. Ahora, la industria refresquera o la industria de los snacks ahorita se ha visto enormemente golpeada, que si ya no pueden poner determinadas características de sus productos, que si ya no pueden manejar animaciones porque esto motiva a que los niños consuman y todo este tipo de acciones, golpeando, insisto, a un sector que nada tiene que ver con esas características de consumo. Y ahorita voy a otro ejemplo más. La industria refresquera en esta guerra ya lleva aproximadamente 3-4 años. Bueno, en el 2019 vendió 220,448 millones de pesos. Para el 2020 saltó en 0.011%, ¿qué quiero decir? Vendió 220,473 millones de pesos. Pero para el 2021 creció en casi un 9%, es decir, cuando se hizo más fuerte la guerra en contra de este sector a nivel publicitario, vendiendo 238,981 millones de pesos. Mientras que la industria de los snacks, en el 2019, vendieron 24,263 millones de dólares. Para el 2020 saltan los 25,225 millones de dólares, es decir, casi 4% más, y para 2021 crece en más de un 11% con 28,000 millones de dólares en ventas. Ahora, en concreto, ¿qué quiero decir? No se puede seguir golpeando a un sector que es sumamente importante en lo que es la motivación o el motor de desarrollo comercial que mueve las economías, pensando que fuera el culpable de la concientización o de la educación en términos de consumo que corresponde a dos entidades de manera prioritaria. Una, evidentemente, donde se forjan todos los valores, que es la unidad familiar, y dos, la que le corresponde al mismo gobierno o al mismo Estado en términos de educación. ¿Qué vamos a llegar el día de mañana? Que tampoco la gente pueda consumir una torta de tamal con un con un atole, o que tampoco pueda consumir unas tortas, unos tacos, unas tostadas, etcétera, porque prácticamente es la base de la alimentación. En otros países, ya para terminar, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? En vez de atacar a los sectores productivos y al sector comunicación, se hace una alianza con el Estado, de tal manera que se lleven a cabo campañas de carácter cultural y educativo, donde se promueva la buena y sana alimentación, en donde se promueva el ejercicio y en donde se promueva también que estas mismas empresas desarrollen nuevos mecanismos para que sus productos tengan valores nutricionales. Insisto, y dejar de atacar a quien no tiene la culpa y evidentemente tampoco a los sectores productivos de los que depende gran parte de la economía nacional. Bien. Hasta ahí mi comentario. Pues como siempre muy puntual, Gary Bermúdez, El Poder de la Imagen. Muchas gracias por la colaboración, que tengas bonito fin de semana. Igualmente a ustedes y a todo nuestro auditorio. Igualmente al auditorio, y para ti, Rogelio. Sí, se acabó el tiempo. Fin de semana. Gracias.